Yo sentí que yo estaba muy apasionada por lo que estaba pasando en esas primeras páginas, pero también fue muy sorpresivo sentir que los niños también estaban viviendo esa pasión y seguimos hacia adelante. De mi papá. Yo estaba muy chiquita cuando mis primeros recuerdos frente a la escuela de infantería donde él fue carpintero me dibujan como las escenas, como las paredes donde mi papá colgaba, tenía puestas las herramientas y yo recuerdo que entraba a un taller, a una carpintería muy limpia, muy barrida, y veía herramientas, las gubias, los cepillos, los serruchos, los martillos, pero también veía frases célebres. Yo sabía que eran frases célebres porque como que él le decía algo a los soldados, a la gente que entraba, a los militares, y se detenían ahí leyendo las frases célebres de él. Y también recuerdo que recortaba trozos de textos de periódico y también los pegaba junto a sus frases célebres. Lo que se lee y por lo tanto lo que se escribe, ¿no? Lo que se trama en la escritura es una voz, ¿no? Podemos hasta ahí, ¿no? Lo que se lee es una voz. En segundo lugar, la lectura tiene que ver con dar vida a una voz, es decir, la voz tiene que ver con la vida del lenguaje, con la vida de la palabra. La voz tiene que ver con la vida del lenguaje. Y en tercer lugar, la voz suena o resuena en el alma o en el cuerpo, o en una mezcla de alma y cuerpo, o en una pluralidad de almas, ¿verdad?, del lector o del sujeto. Es decir, la voz tiene que ver con la subjetividad. Yo diría como ejemplo de vida, ¿no? De una dependencia casi como carnal con los libros, una dependencia de tipo vital. Él no podía vivir sin los libros y rodeaba su mundo y su vida con libros. En todas partes donde él estaban presentes los libros. Y luego vienen otras personas como Dino Segura en la Escuela Pedagógica Experimental, donde pude entrar a trabajar durante un tiempito corto. Y con él como una perspectiva muy novedosa y también como mucha reflexión frente a todo. Pues empezamos a hacer unos vínculos muy interesantes con Gildardo Moreno. Gildardo Moreno es un profesor de literatura a quien admiro y respeto mucho. Él ha sido prácticamente profesor de literatura de mis 3 hijos. Y un día Gildardo me dice, ¿por qué no organizamos como el grupo en Fomento? Yo ya estaba yendo a Fomento y entonces pues le dije, listo, vamos a ver qué pasa. Seguimos yendo a Fomento y allí llegó Carolina Arias. Carolina Arias fue profesora también de la EPE y ahora es profesora del distrito. Y dijimos, listo, pues rico que conversemos frente a lo que nos pasa en lenguaje. Y con ellos un día decidimos que íbamos a trabajar por la línea estética de la recepción. Pero más allá que el trabajo con los mismos niños ha sido el sentarse a conversar con personas que son cómplices de lo que tú haces, cómplices en un sentido muy humano. Es entender que fracasamos en muchas cosas, que como que por ahí no es,
pero también descubrimos que hemos encontrado cosas muy valiosas en la vida de los niños, pero también valiosas para nosotros. Creo que es un grupo que me ha permitido a mí fortalecerme como docente, porque es ahí el espacio donde yo puedo decir y donde podemos ser profesores de carne y hueso, vuelvo y repito, con dificultades, con muchos frenos en cosas, pero también profesores con quienes podemos compartir cosas que, las intuiciones y esas cosas que uno está convencido que van a servir, que están sirviendo. Luego vienen personas como María Eugenia Medina en el Colegio San Francisco de Sales, y ella viene con una propuesta maravillosa con la que yo me siento muy identificada, porque yo creo que pues, seguramente fue que me hizo falta tener libros en la niñez o vivir como esas cosas que viven los niños, algunos, y fue encontrarme con una montaña de libros. Yo no sabía cuál era más bello. Todos los libros que ella tenía y que mostraba y que leía, todos eran bellísimos, y el estilo con el que ella leía, con el que compartía su lectura, yo siento que ahí yo me le copié y ahí me quedé. Lo que hace aquí Félix es establecer una distinción entre lo que sería la lectura pública, es decir, aquella que se da por el oído, ¿verdad?, y lo que sería la lectura privada, es decir, aquella que se da por la vista, aunque, insisto, lo que se lee es una voz, pero la voz que se lee se da por la vista. Y se preguntó: ahora, ¿a quién le voy a contar historias? ¿Y ahora quién me va a escuchar mis historias? Y en ese instante vio un punto en la lejanía del mar. ¡Es el pingüino! ¿Tú crees? Yo creo que es una comunicación muy rica con lo que está escrito en el libro, con lo que está dibujado en el libro. Que ella hace los tonos de voz, el seducir cuando está leyendo, el hacer que todos los chiquitos y inclusive los adultos volteen a mirar cuando tú estás leyendo, y que despiertes ahí, como que crees unos lazos inmediatos y además muy auténticos. Eso es lo que ella hace. Imagínate que el niño creyó que había cometido un error. El pingüino. ¿Y qué le pasa a la gente cuando la gente lee desde cierta perspectiva? ¿Y qué le pasa simplemente con leer? Y entonces, como todo ese juego simbólico, todo el juego semiótico, para mí eso fueron herramientas que yo dije, de esto yo tengo que vivir, porque esto me está produciendo a mí un enorme placer, y yo siento que es por aquí, que es tratando de comunicarlo, de comunicar la lectura a los demás, a los niños, a los otros. Le pasan cosas a la gente, y a la primera que le pasan cosas es a mí. 100 años de soledad es bella porque fue una experiencia que yo me debía, era un compromiso, una tarea pendiente, como esas tareas que uno tiene. Tú tienes unos libros que están a la espera, ¿no? Y un día se dio la oportunidad en el Colegio San Francisco de Sales, y dijimos, vamos a celebrar el Día del Idioma leyendo hasta donde alcancemos las primeras páginas de 100 años de soledad un día. Y yo arranqué, mi grupo era grado cuarto, arrancamos ese día con
con un enorme placer, y hicimos la lectura, y además no fue lectura, fue un contarles a los niños lo que decía más o menos en las 3, 4 primeras páginas del libro. Y seguimos la lectura, y en noviembre terminamos de leer todos 100 años de soledad. Trabajar con los niños, las enormes posibilidades que da una literatura de semejante calibre, ¿no? Entonces, alrededor de 100 años de soledad, hablábamos también de los matrimonios de las niñas en una casi en la niñez, niñas que se casan a los 12 años, sí, y hablar de lo que le pasa a las niñas, temas obligados, hablando de matrimonios tan jóvenes. Yo insisto mucho en que tengan que ver con la vida de los jóvenes. Yo pienso que nosotros estamos desperdiciando una posibilidad enorme de acompañar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes en una tarea muy difícil, que es la de entender al mundo. Los estamos dejando solitos. Por un lado van la enseñanza de unas asignaturas, de unas materias, de unas áreas y todo eso, y por el otro lado que ellos se defiendan solos en la comprensión del mundo y la comprensión de sí mismos, y sobre todo de la complejidad de ese mundo y de este mundo tan complejo y tan terrible que les ha tocado vivir. Bueno, hay una cosa muy bella, y es que se logró tal intimidad con el libro, que ya no eran las clases para hablar del libro, sino que era el espacio del descanso, en el que nos contábamos cosas, pero eso era una mano de chismes brutal alrededor de los personajes. Las niñas malcriadas, Fernanda, eran situaciones muy bellas, muy humanas, lo que me permitió vivir el libro con los niños. Quizá la lectura pública, la lectura no solitaria, o sea, eso que está aconteciendo un poco aquí, ¿no? En el que yo hablo y una multitud de personas escucha, y estamos todos juntos de cuerpo presente, digamos, ¿no? ¿Verdad? Hay una puesta en juego pública y por lo tanto sonora de la palabra, ¿verdad? Eso no quita que la relación que cada uno tenga con la palabra sea una relación a su vez solitaria. Es decir, la lectura, aunque se dé como una práctica colectiva, ¿verdad?, es siempre una relación entre soledades. O sea, tiene que ver con el cada uno, ¿verdad? Tiene que ver con la singularidad, con la soledad de cada uno. Entonces la profesora, la compañera me dice, muy molesta un día, que está hasta aquí de 100 años de soledad, porque el niño no los deja hacer nada, que ellos no salen a pasear, y si salen a pasear los domingos pues tienen que llevar el libro, porque el niño no quiere desprenderse del libro, porque la responsabilidad del lunes tiene que ser cumplida, y entonces no hay nada que le detenga la lectura al niño. Entonces yo tengo que hacer algo, y dije, pues voy a hacerles una carta en la que les diga que les agradezco mucho, que me perdonen un poco, pero pues que también el compromiso no había sido de mi parte, solamente yo no había inventado el que nos íbamos a encontrar ahí para hablar de la lectura leyendo hasta la página tal. Eso había sido algo acordado con el grupo. El día que terminamos, que empezamos a leer las 2 últimas páginas del libro, fue inevitable el sentir que, el transmitir lo que uno vive cuando ama un libro, ¿no? Y el día que tú lo terminas, pues es como cuando alguien deja de llamarte, como cuando alguien se muere. A mi marido le pareció que la carta era bonita y dijo, ¿por qué no la publicas? ¿Por qué no pasa algo con esa carta? Y la mandé al Tiempo, y a Luis Noé Ochoa, él la publicó. Nosotros sabemos que Gabo leyó la carta, sabemos que él leyó lo que conoce tu experiencia, y estamos esperando que él te mande un saludo. Nosotros le hemos pedido que lo haga, y en cualquier momento va a llegar. Nunca llegó. Una herramienta
es una herramienta y es un relieve. Con la voz tú juegas con los silencios, tú juegas a sostenerte, a inventar un suspenso. Tú puedes jugar a ir mucho más rápido para que la persona que te está escuchando esté muy pendiente de ti. La voz es diría que es más que una herramienta. La voz es un vínculo. Es un vínculo que te sale desde adentro, desde lo que tú quieres comunicar desde el espacio de tus emociones. Entonces, cuando tú tienes un libro en tus manos, estás haciendo un trabajo triple, yo creo, porque es interpretar lo que el escritor te puso en el libro y lo vuelves a interpretar, lo lees para ti, pero también se lo estás leyendo a los demás. Es un poco, tu voz se presta para que el alma del escritor, el alma del libro, llegue al alma del lector oyente. Entonces la voz es como la plastilina, tienes que saber hasta dónde estiras, hasta dónde vuelves esfera. Esa es la voz. Uno de los principios básicos para cualquier acto de lectura en voz alta es que el mediador realmente sienta lo que está leyendo. O sea, más allá de las técnicas y de si está articulando bien o si está haciendo bien digamos las pausas o los signos de puntuación, lo más importante es que el mediador llene de sentido cada una de las palabras. ¿Qué significará para ellos el que yo les lea? Uno, el sentirse consentidos, el sentirse tocados por la voz, tocados por las imágenes, tocados por el texto que aparece allí. Yo siento que cuando les leo, cuando ellos vienen, cuando nos acercamos para leer, los niños deben sentir que son tomados en cuenta como personas. Venir y vengan, les voy a leer una cosa que traje para ustedes. Supongo que ellos deben suponer a su vez que yo ya leí eso que les voy a leer. Y supongo que ellos creen que para mí eso que está en ese libro que les comparto es importante. Y entonces para ellos también debe ser algo así, como algo que viene cargado de una dosis de importancia, ¿sí? Supongo que una cosa, eso, el sentir que son tomados como personas para compartirles un algo, ¿no? Abrir espacios para que los niños exploren buena literatura, para que tengan verdaderas experiencias de lectura ligadas a su mundo emocional, a su horizonte de experiencias, de vivencias, de expectativas, constituye una buena entrada a la cultura escrita, más allá de la preocupación por la construcción formal del sistema de escritura y de lectura convencionales. No lo escribió un pingüinito, lo escribió un señor que se llama... No, Oliver Jeffers. ¡Oh, tan raro! Es un nombre súper raro. ¿Y de qué se va a tratar este cuento? Frecuencia más o menos 2 veces a la semana. Entre 2 y 3 veces a la semana. Yo creo que casi 3 veces a la semana hay un cuento. También depende de la extensión del libro, también depende de los lazos que empiecen a entablarse, de las relaciones que
que propicie lo que se está leyendo con las ideas que traen los niños, con lo que a ellos les está sucediendo, inclusive con lo que a mí me está sucediendo. Pero yo creo que más de 35 minutos no... Creo que 35 minutos es mucho para los niños. Hay unas razones que tienen que ver con el afecto, con la cercanía entre los niños y los adultos o los mediadores, de tal manera que esa voz que llega a esos pequeños se constituye en mi primer acercamiento a un libro. Leo yo también, pero a veces me toca leerle a mi prima Camila. ¿Por qué? Porque es que a mi prima Camila también le gustan los cuentos. Todo lo que leo para los niños y lo que está para leerse para los niños tiene contenidos muy profundos que aunque ellos de pronto no lo puedan aflorar, verbalizar, les habla a sus yos interiores y entonces se deben sentir tocados de alguna manera por la lectura. Por eso debe ser que les gusta, porque lo que está ahí les va despertando también emociones que están muy cercanas a sus vidas personales. En la casa yo no tengo libros. Porque es muy lindo que cuando la profesora lee cuentos, pues a nosotros se nos viene la orgullosidad, porque los cuentos son lindos. Y de los dos, ¿quién será cosita linda? El gato. El gato. O el gatito. El gato. Mis padres de familia son papás que viven en Ciudad Bolívar, en el barrio Sierra Morena. Mi colegio es el Colegio Ciudad Bolívar Argentina, colegio distrital. Y estar con ellos en la hora del cuento es una oportunidad de mucho peso, de mucha calidez. Algunas veces unas mamás me dicen, una mamá un día lloró diciéndome, yo le pregunté qué le pasaba porque estaba llorando y me dice, es que a mí nunca nadie en la vida me había leído un cuento. Y leerles los cuentos a ellos, yo creo que a veces a mí se me olvida la intencionalidad, digamos, la fría intención de que es que los papás entiendan que hay que llevarle libros a los niños y que hay que leerles. Yo creo que eso se desdibuja un poco. Creo que en el fondo lo que me gusta de la experiencia es que ellos también son un poco mis niños y también nos damos la oportunidad de acariciarnos un poco con la lectura, porque yo sé que son papás que han tenido experiencias de infancia duras y con el pretexto de los niños y que hay que enseñarles a acercarlos a los libros, también ahí ellos tienen un contacto distinto. Mamita, ¿alguna vez has sentido triste por algo? Sí, señora, cuando uno no logra las cosas que uno quiere. Ajá. Por aquí, ¿por qué nos hemos sentido tristes? Quiere alcanzar algo que está solo. La soledad también es cosa de dolor. A mí ese trabajo que involucra a los padres me parece fundamental. Yo creo que si nosotros, todos, en todas las escuelas y en toda la formación, no se logra volver a los padres cómplices de la lectura, nosotros no vamos a lograr formar lectores para la vida. Formamos lectores para los efectos inmediatos, pragmáticos de la escuela. O sea, unos lectores utilitarios en el sentido exclusivo de la escuela, ¿ya? Útil para la escuela, pero no útiles no para la vida. Cuando nosotros como docentes invitamos a los papás al colegio, generalmente no se hacen invitaciones al colegio, generalmente se exige que el papá llegue al colegio. Este es un espacio para hablar
para tener la oportunidad de decir, de contarse cosas que afloran a raíz de lo que viene con el cuento. Entonces es un espacio distinto, es un espacio en el que todos salen tranquilos y nos quedamos tranquilos, ellos se van tranquilos. Que Rita y el gorila vivieron felices para siempre. Y empezar a que la lectura tenga un sentido para los niños, tenga una significación. No puede ir en contravía de lo que la sociedad tiene sobre la lectura, o sea que simultáneamente, paralelamente hay que empezar a trabajar con los padres. Hay que empezar a trabajar con los padres en el sentido, no sé si la palabra sea trabajar con los padres, a mí no me gusta esa expresión, pero sí a empezar a invitar a los padres a que ellos mismos, no inculcarles, sino que ellos mismos empiecen a sentir que la lectura sí puede tener un sentido para ellos. Entonces en esa medida a mí sí me parecen muy importantes todos los trabajos que se hagan con los padres de familia, pero que tengan sentido. Procuro no quitarles mucho tiempo a los papás y lo hago cada 15 días. Desde el 2005, desde julio del 2005 estamos haciendo Hora del Cuento. Porque mi papá al menos sí habla y me deja hacer preguntas a mí. El estar involucrando a padres de familia, el estar acercándolos al colegio, me parece que eso es interesante desde todo punto de vista. Es difícil que en las casas de nuestros estudiantes tengamos una biblioteca, tengamos la oportunidad de que los niños tengan esa cultura de estar leyendo semanal, diario. Nuestra comunidad lee muy poco, tiene muy poco acercamiento a los libros, a revistas, a cualquier tipo de material impreso. Yo le veo la gran ventaja que los padres de familia se entusiasman mucho por la lectura, empiezan a quererla, a gustarle, a inculcar en los niños ese tipo de actividades, porque también hay actividades que ella deja para la casa, ¿no? Se mandan libros, se prestan libros, por ejemplo, del libro al viento. Entonces se mandan cierto tipo de actividades para la casa y eso también hace que los padres se culturicen, empiecen a enriquecer su vocabulario y sientan esa necesidad de acercar a sus hijos a la lectura. Más que todo de noche, le leo a mis dos niños que les gusta y al bebé. Tengo un niño de 3 años y a él le leo cuentos porque él mismo me dice, mami, léame este cuento. Pues mi niño tiene discapacidad de los ojos, ¿sí? Entonces él no, pues prácticamente él no ve, pero a él le gusta que uno le lea. A través de la lectura pues él oye y sí, a través de la lectura él oye. Me motiva la felicidad de mi hijo, de ver cómo se pone contento cuando yo vengo, ¿sí? Se pone contento, se pone alegre, mejor dicho, eso para mí es algo muy bonito, ¿sí? Porque de igual manera hoy en día los niños son como muy alejados de los padres, entonces a mí me parece que esto es muy bonito para esto, para acercarme más a él. Yo estoy muy agradecida porque anteriormente no me gustaba leer, no me gustaba ayudarle a leer los niños ni nada. Ahora soy una persona que me gusta leerle cuentos a los niños y a mi niña especialmente. Personalmente cuando yo me siento muy sola, yo leo un libro, una poesía, entonces eso como que me distrae un poco, me desestresa un poco de la cotidianidad de las cosas. Mi hijo personalmente le gusta que yo venga, que participe, que lo acompañe. Él le gusta que yo hable con la profesora y le diga, le pregunte a la profesora cómo es el cuento, que me relacione con él y la profesora y los niños. Pues lo primero, saber más cómo leer, porque de igual manera leer no es solo sentarse usted y leer un libro, sino sentarse y, como dice la profesora, como expurgarlo, ¿sí? Como que cada cosa significa una cosa diferente, porque está esta palabra, porque está este dibujo, porque está, como saberlo interpretar. Bueno, a veces vengo con mi tía Jessica, con mi mamá Viviana, con
con mi mamá Mireya, con mi papá, con mi hermano, con alguien. La sistematización de la experiencia de Gloria nos permitió evidenciar que la experiencia de ella como lectora a lo largo de su vida tenía tanto peso como su formación en las propuestas que hace en la escuela, tanto para los niños como para los padres de familia. Ella abre esos espacios con el propósito de que tanto los niños como los padres de familia reconozcan la lectura como una experiencia que es cercana a sus vidas y que además establezcan lazos con los libros. En el grupo de investigación venimos construyendo una perspectiva sobre la sistematización como investigación que contempla, entre otras cosas, elementos como recoger la información sistemáticamente que da cuenta de una experiencia, distanciarse de ella, organizarla y analizarla en función de algunas preguntas de interés tanto de los profesores del aula como del grupo de investigación del que hacemos parte. En el proceso de sistematización que hemos adelantado con la profesora Gloria, quiero señalar un elemento que me pareció importante y es en relación con haber descubierto en ese diálogo entre ella, esa información sistematizada y nosotros como parte del equipo, haber encontrado que había elementos que Gloria no había notado, asuntos como por ejemplo la relación que ella ha establecido con los libros, con sus procesos de lectura como persona que desde muy temprana edad se ha formado como lectora. Esa fortaleza de su trayectoria como lectora la encontramos presente en toda su trayectoria profesional y académica y en todos los momentos de su vida pedagógica de trabajo con los estudiantes. Entonces, quería resaltar ese elemento que es un efecto de la sistematización, y es que extrañarse de la información que uno recoge sobre uno mismo le permite identificar aspectos no previstos antes de enfrentar el proceso de sistematización. Porque los libros son como una esperanza para nuestro cuerpo, para nuestra vida, para nuestra amistad y para que tengamos linda vida.